Génesis 21:1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Padre, gracias por esta maravillosa verdad, este principio que encontramos en la Biblia, que usted es bueno, usted es misericordioso, usted nos ha prometido muchas bendiciones en el tiempo suyo. Y cuando ya se ha cumplido toda condición para que la bendición llegue a nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a discernir qué necesitamos cambiar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en el trabajo, en el negocio, para que la bendición suya, Señor, llegue, se cumpla, porque usted la cumple cuando las condiciones ya están preparadas, cuando nosotros ya tenemos la capacidad para aprovechar y usufructuar esa bendición que estamos esperando. Ayúdenos, Señor, así como a Abraham, así como a Sara, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, en este capítulo se narra, hermanos, el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham allá desde el capítulo 12. Imagínense, nosotros, si no me equivoco, desde mediados de enero venimos trabajando, estudiando el capítulo 12 de Génesis, y vimos que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces. Y cuando salió, ¿verdad? En ese de Ur, todavía estaba en vida Taré, el papá de Abraham, y Taré salió con su familia, ¿verdad? Llevaba a Abraham, llevaba a Lot, que es sobrino de Abraham, llevaba a Nacor, que es hermano de Abraham, y llevaba a Sara, que era la esposa de Abraham, y todos los siervos, y todos los camellos, y todos los chunches, ¿verdad? Que iban jalando, porque ellos caminaban durante el día en el desierto y se quedaban a dormir ahí donde les alcanzaba la oscuridad, y no quedaban a la intemperie. Ellos andaban sus tiendas, ¿verdad? Montaban sus tiendas, pasaban ahí 1, 2, 3 días. Generalmente se quedaban donde había agua, donde había un oasis, ¿verdad? Esa era como la conveniencia de quedarse donde había agua. Acuérdense, en el desierto buscaban el agua. Bueno, y así transcurrió desde el capítulo 12, y en el capítulo 17 vimos hace como 1 mes y medio, como 2 meses, que Dios le prometió y le dijo, Abraham le reclamó a Dios y le dijo: mira, y tú me dices que voy a tener descendencia como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar, que no se pueden contar, pero yo no tengo hijo, no tengo prole. Le dijo: yo lo único que puede heredar lo mío es Damaseno que se llama Elíasar, que era el mayordomo, era el que le ayudaba, ¿verdad? El que hacía el trabajo duro ahí. No tenía hijo Abraham. Y en el capítulo 17, Dios vino y le dijo: vas a tener un hijo. No te va a heredar Elíasar, te va a heredar tu hijo. Y fuimos avanzando, ¿verdad? Y vimos allá en el capítulo 18 que Sara, ¿verdad? Que escuchaba que Dios le decía a Abraham: te voy a dar un hijo. Abraham, vas a ser padre de muchedumbres y vas a tener hijos. Y la esposa, Sara, pues, como vimos en aquella ocasión, aquel viernes, allá hace 2 meses, que quizás Sara dijo en su interior, ¿verdad? Híjole, ¿cómo voy a hacer si Dios no me permite tener, dar a luz, ¿verdad? Porque Sara era estéril, dice ahí. Sara era estéril, no podía tener hijos. Y entonces se le ocurrió, quizás, y como les decía en aquel día, ¿verdad? Agar, que era una esclava de Sara, que le servía a Sara, que la adquirió cuando fueron a Egipto, ¿verdad? Y ahí el faraón les dio oro, les dio animales, y les dio esclavos y siervos, y ahí venía Agar. Y platicando Sara con Agar, ¿verdad? Le decía: mira, fíjate que no sé cómo voy a hacer, porque
Esto no está en la Biblia, yo me lo imagino que así fue la plática, ¿verdad? Y decía, Dios le ha prometido un hijo a Abraham, a mi esposo, pero ¿y cómo? Si yo soy estéril, no puedo darle hijo. Y Agar de seguro le contó y le dijo, mire señora, le dijo, allá en Egipto, porque como Agar vivía en Egipto antes de venirse con la familia de Abraham. Y entonces, allá en Egipto, cuando sucede de que la señora no puede dar a luz, el esposo se llega a la esclava, a la sierva, ¿verdad? Y queda embarazada, queda encinta. Y cuando van a nacer el niño, se acuesta sobre la señora, ¿verdad? Abren las piernas y nace, y ella la señora ve como que el niño salió de su vientre. Así lo hacía. Y viene la zarita, ¿verdad? Y le dice a Abraham, mira, quizás el Señor te va a dar hijo a través de mi sierva, así es que llégate a ella. Y como vimos en el siguiente viernes, ¿verdad? Yo me imagino, hermanos, que Abraham también estaba preocupado. Abraham también ansiaba un hijo, pero su esposita no le podía darle el hijo. Entonces, cuando la Sara le dijo, mira, acostate con Agar, ¿verdad? Y que quede encinta y que ahí Dios te va a dar un hijo. Así sucedió, hermanos. Y yo, como veíamos aquel viernes, yo imagino que Sara en el fondo decía, seguramente que Abraham va a decir que no. Pero no, sí se fue con Agar, ¿verdad? Entonces, y nació Ismael. Vimos en el versículo, en el capítulo 19, que Dios le reclamó, digamos que le dijo que la bendición iba a ir por el hijo de la promesa, no por Ismael. Y eso vamos a ver algo en este capítulo 21 que nos va a tomar unos 2 viernes o 3 viernes, todo el capítulo 21. Porque aquí nos vamos a dar cuenta que Dios quería cuidar la promesa que Él había hecho. Cuidar la promesa. Hoy lo veníamos platicando con mi esposa cuando veníamos, de que Dios aquí nos vamos a dar cuenta, y aquí se lo estoy anticipando como un resumen. Dios, cuando se refiere a Isaac, porque aquí nace Isaac, en este versículo se narra el nacimiento de Isaac, Dios se refiere a Isaac como el hijo de Abraham. Pero con Ismael le dice el hijo de la esclava. No le dice del hijo de Abraham, le dice el muchacho, el hijo de Agar. Dios no lo reconoció. Y es que en realidad Abraham no consultó con Dios sobre irse con Agar. Dios no lo hubiera aprobado, porque Dios honra el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio hasta que la muerte los separa. Y Dios no hubiera aprobado de que el consejo que le dio Sara de Abraham para acostarse con Agar, Dios no lo hubiera aprobado. Abraham no le preguntó a Dios y nació Ismael. Y ese conflicto que se dio ahí hace más o menos 4.500 años, hace un montón de tiempo, todavía hoy estamos en ese problema, y usted se da cuenta en la noticia, si es que usted la sigue, que Israel y los árabes solo viven en guerras. Los árabes son descendientes de Ismael y los judíos son descendientes de Isaac. Y ahí están, porque de acuerdo al razonamiento humano, el primogénito de Abraham es Ismael. De acuerdo al razonamiento humano, el mío, el suyo, el de las personas. Pero para Dios no es Ismael el primogénito, porque Dios le da importancia al hijo de la promesa, y el hijo de la promesa es Isaac. Y a él le da la descendencia, a Isaac. Y ese es el pleito que tienen allá, ¿verdad? Que quién es el que debe recibir la bendición de Dios. Y Dios a los dos bendijo. Nos vamos a dar cuenta, en este capítulo está descrito que Dios bendice también a Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac. Voy a leer algunos textos que tengo acá. El nacimiento de Isaac confirma la fidelidad absoluta de Dios a su promesa, mientras que la expulsión de Agar e Ismael nos recuerda que las decisiones humanas fuera de la voluntad divina, de la voluntad de Dios, acarrean dolorosas consecuencias.
que impactan a todos, que impactan a nuestros hijos, que impactan a nuestro matrimonio, al matrimonio. Es decir, fíjese que nosotros estamos acostumbrados a que las cosas las queremos para allá, ¿verdad? Hacemos un trabajo y ya queremos que eso comience a dar resultados. Pero eso puede funcionar con las cosas que están bajo el dominio nuestro, ¿verdad? Bajo, por ejemplo, alguien que es albañil, ¿verdad? Comienza a construir una pared, comienza a construir y de inmediato ve que la pared ahí está, es realidad, es real. Pero hermanos, cuando hacemos las cosas de Dios, cuando es Dios quien nos pide a nosotros que hagamos lo que nos manda a hacer, por ejemplo, yo meditaba en esto cuando estaba leyendo este capítulo. Por ejemplo, esta obra, hermano, esta misión bautista del tabernáculo. Cuando vinimos aquí, hermanos, yo venía entusiasmado de que íbamos a trabajar y que íbamos a tener 10, 20, 30 personas en todos los cultos. Mas no sabía que había un problema de años atrás o meses atrás de una iglesia bautista que cerró y nos dejó ahí un problema. Pero Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios nunca se equivoca. Entonces, si nos mandó a nosotros, a mi esposa, y estoy hablando de mi esposa, a mí y de mí, y ahora ustedes que son parte de la congregación que nos reunimos acá, es un reto, una tarea, un llamado que nos hace para que usted y yo le sirvamos a Él. Muchas personas se equivocan y dicen, el pastor quiere que yo vaya a trabajar para Él. No, hermano, no es para mí. No es para mí. Usted le trabaja al Señor. Pero cuando decimos trabajar para Dios, es sirviéndole a los hermanos. O sea, a Dios no lo vemos. Sabemos que existe, sabemos que Él es, que Dios está aquí entre nosotros. Él ha dicho en su palabra que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy. Y sabemos, usted cree que Dios existe. Yo también lo creo, hermano. Yo creo que Jesús salvó mi vida, que Jesús, si usted le ha rendido su vida a los pies de Jesús y se ha arrepentido de su pecado, yo creo que Jesús ha salvado su alma también. Pero ¿cómo nosotros podemos servir a Dios, que no lo vemos, pero sabemos que existe, si no servimos a los hermanos? Hermanos, es a través de ayudar al prójimo, a través de servir al prójimo, es que le servimos a Dios. Dios cumple lo que promete, aunque su tiempo y forma no sea conforme a nosotros pensamos. Dios cumple lo que promete. Imagínense, Abraham tenía 75 años cuando él salió de Harán con su esposa y con Lot. Y Dios le dijo, te llevaré a una tierra que no conoces y serás padre de naciones, de multitudes de naciones, y será bendición. Y imagínense, 75 años tenía, ya mayor, y Abraham le creyó. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y cuánto le hemos creído a Dios? Y no me refiero a la religiosidad, ¿verdad? La religiosidad nos hace venir al culto, no, pero me refiero a de veras creer que Dios está interesado en usted y en mí, que hacer las cosas que Dios nos manda en su palabra, aunque la gente se burle, que nosotros hagamos lo que Él manda en su palabra, aunque le caigamos mal a las personas. Pero si Dios nos mandó a hacerlo, es porque Él tiene un propósito y Él lo va a cumplir, porque si no, no fuera Dios, y lo va a hacer en el tiempo que Él lo ha establecido. La fidelidad de Dios, es decir, yo no sé si usted ha experimentado cuando ha llegado a su vida un favor que Dios le ha concedido o un milagro que Dios le ha concedido. No sé si lo ha disfrutado. Yo sí lo he disfrutado, hermanos, de darme cuenta que algunas cosas que han sucedido en mi vida y que Dios me las dio. Yo sé que no hubiera podido, que no llegó por mi capacidad, no podía yo, pero llegó esa bendición. Hermanos,
Esas bendiciones de Dios, como lo dice en Salmo, ¿verdad? Las bendiciones que Dios da no traen angustia, sino que lo que traen es gozo, alegría, gozo, es decir, nos da paz. Y nos da, así como, bueno, vamos a ver más adelante que Sara dice, ríanse conmigo, porque Sara estaba alegre de que había dado a luz. A los 99 años dio a luz. Imagínense una ancianita de 99 años, ¿no? que dio a luz. Solo Dios puede hacer esos milagros. Hoy en este tiempo hay muchos que desesperan por ver resultados inmediatos. En la familia, en la iglesia, en los ministerios que Dios nos da. Dios enseña que el fruto llega en el tiempo perfecto, en el tiempo de Él. Porque, hermanos, Él trabaja en los corazones. Él trabaja y uno, mire, porque algunas veces alguien dice, ¿verdad? ¿Y cómo es que van hasta allá? ¿Y cómo es que se reúnen y solo 2 llegan? Hermanos, Dios está trabajando en ciertos corazones, no sé cuáles son, pero Dios está trabajando en él. Y nos va preparando a nosotros de mejor manera cada vez para llevarnos a una situación de que podamos disfrutar de mayores bendiciones, de grandes bendiciones. Por ejemplo, bueno, una familia normal que consideramos normal en estos días, ¿qué es? Es una familia donde hay hijos varones, hay hijos hembritas, mujercitas de diferentes edades. Uno salió que le gusta estudiar, otro salió que le gusta no hacer nada, otro salió que le gusta trabajar, otro salió que le gusta negocio, que quiere poner negocio, emprender un negocio. No todos se portan igual. Nuestros hijos, cada uno tiene su forma diferente de vivir, de llevar la vida. No todos son iguales. Algunos comienzan a ganar su dinero antes que otros se tardan más, pero algunos despilfarran el dinero, otros lo ahorran. Es decir, no son iguales nuestros hijos. Y si usted y yo, como cabeza de hogar, como responsables de esas almas, porque acuérdense, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hijos delante de Dios. Aunque ya estén mayores, aunque tengan familia, aunque sean abuelos ellos, pero delante de Dios somos responsables porque el Señor los puso en nuestras manos desde pequeñísimos para que le enseñásemos el camino de Jesucristo. Y algunas veces nos desesperamos. Decimos que oramos por ellos, decimos que les hablamos del Evangelio. Pasa un día, pasa una semana y no vemos que sucede nada. Hermano, siga orando, siga clamando por su hijo, sígale hablándole de Cristo, que va a llegar el día en el tiempo de Dios, que va a llegar que ellos van a volver en sí y van a buscar a Cristo. Porque Dios quiere, dice el apóstol Pedro, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aunque eso depende de cada quien, ¿verdad? O sea, cada quien toma su decisión. Muy bien, fíjense lo que leímos ahí en los primeros 2 versículos. Y a mí me llama la atención porque aquí nos está diciendo, en el versículo 1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Acordémonos que hace 2 capítulos Dios le dijo a Sara, en 1 año vendré y Sara dará a luz en el tiempo de la vida, o sea, los 9 meses. Y en el versículo 1 hoy estamos leyendo que visitó Jehová a Sara como había dicho, es decir, Dios lo había dicho y así sucedió, como Dios lo había dicho. Y continúa y dice, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Es decir, si Dios lo dijo, se va a dar. Si Dios a usted, ya sea en oración, leyendo la Biblia, de alguna manera alguien le dé un consejo y usted lo recibe como de Dios, hermanos, lo que Dios le dice a usted, si Él se lo dijo, se va a dar. No sabemos, lo que no sabemos es cuándo, pero que si Dios lo dijo, va a suceder. Y a nosotros nos queda seguir haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Mientras llega nuestro favor, nuestro milagro, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él dice, orad sin cesar.
Él dice, eso está en Tesalonicenses, Él dice que nosotros leamos su palabra de día y de noche, que meditemos en ella de día y de noche. Eso está en Josué 1, en el libro de Josué. Él nos dice que no dejemos de congregarnos. Eso está en Hebreos. Él dice que amemos, que los hombres debemos amar a las esposas. Eso está en Efesios capítulo 6. Esa es la voluntad de Dios. Y a las mujeres les dice, ustedes respeten a su esposo. Y yo siempre, cuando hablo de la orden que Dios le da a los hombres de amar a sus esposas, es porque la mujer de por sí ama y respeta, pero el hombre le cuesta, y por eso la orden directa de Dios es: maridos, amad a vuestras mujeres, amad a vuestra esposa. La orden es para el hombre, tiene que amarla. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos esperando nuestro milagro, nuestro favor, la promesa de Dios, así como Abraham, que esperó 25 años, nosotros lo que debemos hacer es, mientras estamos esperando, es hacer la voluntad de Dios. Y ya les di ejemplos de cuál es la voluntad de Dios. No es estar ahí con las manos juntitas todo el día. No, hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere, dice allá en Corintios, me parece, ahí sí no recuerdo muy bien, pero dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un infidel. Es decir, la voluntad de Dios es que la cabeza de hogar, el hombre de cada hogar, de cada matrimonio, es el que debe proveer. Y a las mamás les dice, allá en la carta a Timoteo, a las mamás les dice que las abuelas y las mamás tienen que enseñarle a las muchachas, a las jovencitas, a vivir una vida decorosa. Es decir, en la Biblia encontramos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino correcto que debemos seguir, que debemos vivir, tratar de vivir. No es fácil, como siempre lo decimos, no es fácil, pero aquí está en la palabra de Él. Por ejemplo, Jesús nos dice que perdonemos, le dijo a Pedro, mira, tenés que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Esa es la voluntad de Dios. No esperemos ahí estar de rodillas esperando, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Mire Pablo, cuando cayó al suelo, que iba a Damasco y se encontró con Jesucristo, le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Le dijo, vete a Damasco, porque ahí te van a decir. ¿Y qué le dijeron? Que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, bueno, vamos a ir a abrir iglesias. Pablo lo hizo. Esa era la voluntad de Dios para él. Aquí vemos que Abraham esperó los 25 años. Abraham no sabía en qué momento iba a nacer Isaac, pero esperó y aguantó y le siguió creyendo a Dios. Dios no se olvida ni se retrasa, Él siempre llega a tiempo. Su palabra se cumple fielmente. Pero, ojo, muchas personas, yo no sé si usted lo ha oído escuchar, ¿verdad? Pero yo sí he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, ya les he contado que hay por aquí alguien que me, hace un tiempo, que hace como 3, 4 años, platiqué con una señora y me dijo, yo estoy enojado con Dios porque no hizo lo que yo le dije que me hiciera. Hermano, eso es total soberbia. Dios es Dios y nosotros somos criaturas, somos creación de Él. Y algunos dicen, Dios es fiel a mí. Hermanos, Dios es fiel a lo que Él dijo. A eso es fiel. A lo que Él dijo. Porque imagínense, hermanos, solo piensen esto. Solo piensen, imagínense que aquí en Arcatao viven 5,000 personas. Por decir algo, 5,000 personas. Y todos andan diciendo, Dios es fiel a mí. Cada uno. Dios es fiel a cada uno. Hermanos, ese no es el comportamiento de Dios. Dios dio las normas. Él dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar con la esposa, con los hijos, con el prójimo. Eso es lo que hay que hacer. No los caprichos de cada uno. Y Dios no se va a someter nunca, si no fuera Dios. Nunca se va a someter a los caprichos ni suyos ni los míos. Él va a hacer cumplir lo que Él dijo. Y nos va a aplicar juicio en la medida de lo que Él dijo. Por ejemplo, Él nos dice, no robarás, no levantarás falso testimonio,
no codiciarás. Ese es el perfil de Dios. Contra eso nos va a medir a todos. Aunque mucha gente no crea en Dios, pero igual lo van a medir. Porque el día que muera, dice la Biblia, dice en el Nuevo Testamento, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y ya sabemos que la Biblia nos habla de dos caminos. Jesús dijo el camino ancho y el camino angosto. Y el Señor también le dijo a Nicodemo que el único que puede ver el reino de los cielos es el que nace del agua y del Espíritu. Es el único que va a poder entrar al reino de los cielos, hermano. Es decir, Dios ya dijo cómo es. No es como decimos nosotros, no es como dice la gente, es como dice Dios. Dios no se olvida, ni se retrasa. Su palabra se cumple fielmente. Vamos a leer el versículo 3. Vamos a seguir leyendo acá, versículo 3 de Génesis. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, y lo llamó Isaac. Versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Abraham iba haciendo conforme Dios le estaba mandando. Lo que Dios le mandaba, eso hacía Abraham. Y eso es lo que estamos llamados usted y yo a que hagamos, hermanos. Lo que Dios dice, no lo que imagínense que en el Nuevo Testamento encontramos, cuídate de la que duerme a tu lado, dice. Cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Por qué dice eso? Porque, hermanos, estamos llamados a hacer lo que Dios dice, no lo que dicen los demás. Claro, también Proverbios nos dice que en el consejo de muchos está la sabiduría. Claro que debemos escuchar a los que están a nuestro lado, los hermanos maduros en la fe, la esposa, el esposo, claro que sí. Amigos pastores, es decir, claro que sí, pero debemos hacer lo que Dios dice. Versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Ya les comenté, era de 100 años. Y vino a nacer Isaac cuando Abraham ya estaba listo, ya había aprendido las lecciones. Y vamos a ver en los siguientes capítulos cómo Abraham de verdad aprendió la lección y obedeció en todo al Señor. En el versículo 5 vuelvo y lo leo, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sara estaba contenta. Sara estaba feliz porque imagínense una mujer que anhelaba darle un hijo a su esposo. A los 99 años dio a luz. ¿Cree usted que no estaba, pero que saltaba de a metro de alegría? Claro que sí, estaba feliz, aquí está. Versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Versículo 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Es decir, el milagro es ese, hermanos, que de la debilidad, por eso el Pablo dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es Dios quien actúa en nosotros. Así sucedió con Sara. En su edad, ella estéril, ya anciana, 99 años, y dio a luz. Un milagro. Pero Dios preservando su promesa. Pues le he dado un hijo, dice, vuelvo a leer el 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ya los dos eran ancianos, uno 99 años y el otro 100 años, imagínense. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, y aquí viene el conflicto, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es decir, Ismael se burlaba de Isaac. Y eso ya había sucedido en los versículos, me parece que es en el versículo 16, que cuando Agar se dio cuenta que estaba encinta, que iba a dar a luz un hijo a Abraham, se burlaba de Sara, que no podía
y se creía la señora, la esposa. Dios nunca respaldó eso. Y aquí vemos que lo mismo comenzó a hacer su hijo. Ismael se burlaba de Isaac. Vuelvo y leo el 9, dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10. Por tanto, dijo Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho, versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, hablando de Ismael. Es decir, Abraham se quedó ahí emproblemado porque la esposa le estaba diciendo, mira, saca aquí a Agar y a Ismael, sacalos. Y en el versículo 12 dice, y aquí hay un punto, un principio bíblico. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, de tu sierva. En todo lo que te dijese Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí, hermanos, Dios se puso del lado correcto. Porque así es Dios, siempre está del lado correcto. Dios honró, aquí con este versículo, hermanos, yo lo que veo es que Dios honró el matrimonio, honró la promesa que Dios había hecho. Dios se mantuvo firme en la voluntad de él. Dice, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El próximo viernes, hermanos, vamos a ver cómo Dios también bendice a Ismael. Pero Ismael también tenía que sujetarse a la voluntad de Dios. A pesar de que Abraham no se sujetó porque engendró a Ismael. Bueno, es todo un enredo, pero esa es la verdad. Entonces, aquí yo lo que veo, hermanos, es que siempre debemos hacer lo correcto. No lo que el mundo le parece correcto, lo que a Dios le parece correcto. Por ejemplo, hermanos, mire, con esto de la identidad de género, mucha gente defiende, ¿verdad? A los matrimonios gay, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no es correcto, hermanos. Dios no está a favor de ellos. Es más, en Corintios dice de que ellos, los que con conciencia lo están haciendo, no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan, que lleguen a los pies de Cristo y se arrepientan. Ahí sí. Porque lo correcto es como Dios lo creó allá, instituyó el matrimonio allá en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne hasta que la muerte los separe. Eso es lo correcto, eso es lo que Dios respalda. Cualquier otra cosa diferente, hermanos, va equivocado. Es lo que, si usted y yo creemos en la Biblia, eso es lo correcto. Versículo 13, y solo me quedan 2 para terminar esta noche. Versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación. Dios va a bendecir a Ismael. Y también del hijo de la sierva. Fíjense que ya no dice tu hijo Ismael, ya no le está diciendo así. Desde el versículo anterior vemos que dice, bueno, lo voy a leer. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y en el 13 dice, y también del hijo de la sierva haré una nación. Está hablando de Ismael, y no le está diciendo tu hijo, Abraham, sino el hijo de la sierva, porque es tu descendiente. Lo va a bendecir porque es una promesa que Dios le dio a Abraham de bendecir a toda descendencia de Abraham. Va a bendecir a Ismael. No lo va a bendecir a Ismael por tal, sino por lo que él es, sino por la bendición de Abraham. Y vamos a terminar aquí en el 14. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Abraham obedeció a Dios, a pesar de que Ismael era su hijo, fíjese. Pero Dios se ubicó en el lado correcto y le dijo, mira, sácalo. Y así hizo Abraham, hermanos. Y está en la Biblia. Y a los ojos nuestros puede ser ilógico, puede ser improcedente, pero
Eso es lo correcto. Lo que Dios hace es lo correcto. Aunque parezca lógico al razonamiento humano, aunque parezca ilógico al razonamiento humano. Pero este es lo que Dios respaldó, que tenían que separarse. No podían estar juntos Isaac e Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa e Ismael era el hijo de la carne. Y eso siempre tiene que estar separado, hermanos. Por eso nos dice el apóstol Pablo que Dios y el mundo siempre están en contienda. Los sistemas de este mundo nunca van a estar de acuerdo con Dios, nunca. Porque el mundo está orientado, está guiado por la carne, por el acusador. Y no pueden estar en acuerdo con lo que Dios quiere. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Me pasé un poco en el tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.